Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, comenzando la semana, es lunes 13 de junio, año 2022. Una semana interesante, aunque tiene un escalón roto en el trayecto, pero ustedes verán qué bien la vamos a pasar aquí dándole las informaciones y nuestro comentario de los hechos. Aquí estoy en compañía de don Elías Ruiz Matuc, el mejor. Buenas tardes, don Freddy Sandoval. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, muchas informaciones en el día de hoy, lunes 13 de junio del año 2022. Muchas informaciones que hay en el ambiente, tanto político, económico, social, cultural, en el ámbito hasta del arte y de la cultura y también en los deportes. En el ámbito de lo que tiene que ver con el informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología. Está complicado. De inmediato, vamos a decirle, don Freddy, que hay un calor inconmensurable que todavía se mantiene en las esferas. El polvo del Sahara, Elías. Yo no sé, pero nosotros desde las épocas inmemorables hemos tenido precisamente la influencia. Este año está más agresivo que en años anteriores. Se habla de que precisamente la situación del cambio climático, incluso se habla de que el fenómeno La Niña, que es lo que está incidiendo en este periodo atmosférico, explicado por ejemplo por doña Gloria Ceballos. Usted tiene que saber cuáles son los fenómenos del niño y cuáles son los fenómenos de la niña. Y cuáles son las diferencias en cuanto a lo que tiene que ver con tanto las incidencias de los ciclones, de los huracanes, así como también del cambio climático, que tiene que ver precisamente con estos fenómenos atmosféricos. Y decir que este reporte del tiempo del informe de la Oficina Nacional de Meteorología, el polvo del Sahara, como bien mencionaba don Freddy, se encuentra en suspensión. ¿Usted entiende eso, don Freddy? En suspensión en el país. Sobre el país está el polvo del Sahara suspendido. Hay chubascos y tronadas esta tarde. Y esa concentración de las partículas del polvo del Sahara ha incrementado durante las pasadas horas sobre la República Dominicana. Se mantiene un cielo con aspecto brumoso y opaco en toda la geografía nacional. Además, dichas partículas contribuyen a que se mantenga la sensación térmica bastante calurosa. Sale a las tempranito en la mañana que usted piensa que está fresco y hace calor muy fuerte. Especialmente en la tarde es mucho mayor fuerte el calor y es por eso que se mantiene la recomendación por parte de la Oficina Nacional de Meteorología de ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y no exponerse directamente a la radiación solar, sobre todo en el periodo de mayor insolación de 11 de la mañana a 4 de la tarde. En cuanto a las precipitaciones, nos encontramos bajo la incidencia de una vaguada y la humedad que transporta el viento del este-noreste hacia nuestra área, esperándose que se incremente la nubosidad en la tarde y se produzcan algunos chubascos y tronadas sobre los poblados de las regiones noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, Cordillera Central y la zona fronteriza, que estarán presentes hasta las primeras horas de la noche. Estará en el Distrito Nacional medio nublado en ocasiones, con chubascos y tronadas en la tarde, y las temperaturas oscilan entre los 31 y 33 grados Celsius, las máximas, y la mínima 23 y 25 grados Celsius. O sea, don Freddy, las mínimas son 25 grados, sí, que le dice a usted que es mucho calor. Mira, Elías, la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública emitió hoy su acostumbrado boletín sobre el comportamiento de la pandemia, pero tiene una nota adicional al final.
dice que ayer domingo se hicieron 8.000 muestras, pruebas, y eso arrojó 896 contagios y 2 muertes. Es decir, que el rango de contagio y muerte ha sido más o menos estable durante los últimos 10 o 12 días, lo que quiere decir que estamos frente a un rebrote, pero de la variante Omicron. Y que parece que es normal porque Salud Pública lo único que dice es que pese a que los contagios han aumentado, la amenaza no trasciende más allá de un panorama normal. Y recomienda el protocolo del uso de la mascarilla, la higienización de la mano, mantener el distanciamiento físico y social en lo posible. Es decir, que tenemos un panorama de alerta desde el Ministerio de Salud Pública. La ocupación de camas en los hospitales es baja, pero la positividad diaria es de cerca de un 15%. Es decir, que así estamos. El informe de la OMS dice que en Europa esta semana van a aumentar los casos de contagio, aunque no así los casos de muerte ni hospitalización, porque la variante Omicron ya tiene una levedad, así mismo dice el informe de la OMS. De todas maneras, aquí tenemos esa situación. Antes de pasar a los temas, Elías, decirte que se cerraron la semana pasada por lo menos 6 escuelas en diferentes puntos del país porque se presentaron contagios frecuentes de niños, incluso en 2 de profesores. Entonces, en ese caso, lo que hace es que se suspenden las clases, pero ya estamos en las finales del periodo docente, o sea que la gente está prácticamente despidiéndose en los planteles y el año escolar también. Antes de entrar en los temas fuertes que vamos a tocar hoy, solidarizarme con los familiares de 2 queridos políticos que fallecieron durante el fin de semana. Mi amigo Fran Rodríguez, ingeniero Fran Rodríguez, que fue jefe del Departamento Agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana, fue ministro de Agricultura, director del INDRI, entre otros cargos que ocupó, y fue un dirigente importante del PLD y al momento de su muerte de la Fuerza del Pueblo. Pasa su reto y su muerte se produjo en la ciudad de Nueva York. Ya los familiares anunciarán cuándo traen el cadáver y cuándo van a hacer los actos funerales del querido Fran Rodríguez, que fue un buen servidor público, un hombre decente y muy colaborador con los medios de comunicación. Yo tuve la oportunidad, tanto cuando estuvo en agricultura como cuando estuvo en el INDI, de acompañarlo en esos viajes que él hacía, presentar los proyectos que él les daba seguimiento, y fue muy interesante. El otro político que falleció fue Esteban Díaz Jaque, el creador y presidente del Partido de los Trabajadores Dominicanos, el PTD, cariñosamente Guayubín para los izquierdistas, un legendario dirigente político de la izquierda que tuvo al final, él fue el que negoció con Leonel Fernández el cambio del nombre del PTD a Fuerza del Pueblo, y después que se dio todo, al final él se quiso devolver, pero no pudo. Sometió un acto al Constitucional, otro al Tribunal Supremo Electoral, pero ya estaba consumado porque se fue sometido a una asamblea y la asamblea votó cambiarle el nombre. Y ahí está Peñita, que era el secretario general del PTD, sigue siendo el secretario general de la Fuerza del Pueblo. Bueno, pues pasa a los restos de Esteban Díaz Jaque, alias Guayubín, y de el ingeniero Fran Rodríguez. Yo voy a empezar por ahí mismo, por donde estaba usted ahí, en Esteban Díaz Jaques y Fran Rodríguez,
Porque Esteban Díaz Jaques, como usted bien afirma, a mí lo que yo admiro de los hombres, que no sigo a ninguno, sino admiro de determinadas personalidades, la coherencia. Y yo le voy a decir una cosa, Esteban Díaz Jaques, yo lo conocí siendo universitario, escuché de él como un hombre del ala izquierdista. Sí, fue un dirigente de izquierda siempre. O sea, no había usted nunca visto a Esteban Díaz Jaques en el ala del derechismo, de los partidos tradicionales. Fíjense bien que era el PTD, Partido de los Trabajadores Dominicanos, que era un partido de izquierda. En la otrora época de los 12 años fue un partido que luchó precisamente a favor de los trabajadores, de los obreros. Y finalmente don Freddy estaba en la Fuerza del Pueblo. O sea, él habría estado reaccionado, pero usted sabe que Leonel Fernández seguro con su labia lo condujo a que se quedara precisamente en la Fuerza del Pueblo. Fran Rodríguez, le creo cuando usted dice, don Freddy, que era su amigo. Sí, sí. Porque yo recuerdo que él bromeaba con nosotros. Sí, sí. Era un individuo. Tenía una vena de humor. Sí, él relajaba mucho, le gustaba mucho relajar con Geomar García. Y a Luisín le decía, el turismo deportivo, míralo ahí. Óyeme, yo entrevistándolo en su despacho, un tema serio, don Freddy, como director del INDRI, sobre el asunto del agua, cuando usted sabe que en marzo, excepto en este año, porque estamos con el fenómeno de la niña, sí. Siempre hay escasez de agua. Y había precisamente, y se reúnen lo que es el Comité del Agua, está el INDRI, está la CAS, está INAPA, está la Oficina Nacional de Meteorología. Y yo recuerdo que en esa ocasión había una crisis precisamente del agua, y él tenía una exposición en el INDRI, en el edificio viejo. Sí, sí, sí. Sobre el Se asunto. mantiene ahí porque es una exposición permanente. Ah, no sabía. Sí. Bueno, pues debo decirle, don Freddy, que ese señor nos atendió excelentemente bien y bromeó con nosotros, bromeó con su encargado de relaciones públicas. O sea, era un tipo que sabía de lo que estaba hablando, pero al mismo tiempo era jocoso y era amable, muy afectuoso. Así que yo exactamente con don Freddy Sandoval nos solidarizamos con la familia de Esteban Díaz Jaques y Fran Rodríguez, que fue su hijo quien notificó en el día de ayer a través de Twitter que su padre había fallecido afectado de un problema de salud. Ambos, don Freddy, pasaban de los 80 años. Sí. Esteban Díaz Jaques tenía 82, pero Fran Rodríguez no sé cuánto, pero Si no lo tenía, estaba cerca de los 80. Estaba en los 80, sí. Yo recuerdo que ciertamente había... Solamente de Esteban Díaz Jaques se dice que tenía 82. Y para hablar sobre lo que usted habló desde el inicio respecto al COVID-19, vi en el día de hoy precisamente el reporte del Ministerio de Salud Pública, donde hay precisamente un pico, tanto en San Francisco de Macorís, en Santiago, en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, donde ha habido precisamente una gran cantidad de contagios. Se habla de que aquí, solamente en la ciudad de Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, hay un 67.1% de los contagios registrados. En las últimas 24 horas se han detectado en todo el país 896 casos, 602 corresponden a Santo Domingo y al Distrito Nacional. La positividad diaria sigue en aumento, ya está en 18.40%. Lo que quiere decir que ciertamente hay un pico.
Sin embargo, tanto los epidemiólogos, el Ministerio de Salud Pública, no están alarmados, a pesar de que hay muchas personas que han estado contagiándose con el COVID-19. El presidente del Colegio Médico Dominicano tiene COVID-19 y algunos que han estado precisamente. ¿Pero qué sucede? Que se pensaba que era una nueva ola del COVID-19, la sexta ola, se hablaban, en muchos hablaban sobre eso, pero el Ministerio de Salud Pública dijo que no, que se trata de una variante del Omicron. Y esta variante del Omicron tiene la particularidad de que dura 3, 4 días, al quinto día ya usted puede hacerse el análisis que sale negativo. Claro, si lleva el tratamiento, porque todo esto lleva un tratamiento. Pero eso no quiere decir que no tomemos las precauciones, porque hay personas más vulnerables que otras en cuanto a lo que tiene que ver con el COVID-19. Y estas personas deben cuidarse más que las que no. Todos somos vulnerables, pero unas más que otras. Nosotros siempre vamos a insistir en que deben tomarse las precauciones de higiene principalmente. No la paranoia que teníamos al principio, don Freddy. Recuerdo la llamada de un amigo mutuo nuestro, Víctor Requena, que me dice: no, Elías, yo fumigo las fundas del supermercado, utilizo cloro en la marquesina y una alfombra para mis zapatos no entraron a la casa con... Óyeme, qué paranoia, había una paranoia colectiva. Pero se justificaba, Elías. En el momento sí, en el momento sí. Pero ahora, lo que sí nosotros abogamos es porque siempre usted utilice el método de la higiene natural, que es el lavado de las manos, antes y después de cualquier... Usted puede, estamos leyendo el periódico, yo me lavo las manos cuando salgo de aquí. Que voy a comer, me lavo las manos. Que salgo del baño, me lavo las manos. Siempre lavándome las manos con agua y jabón. Y eso es lo que yo creo que debemos hacer todos. Por supuesto, si usted entiende que debe usar su mascarilla, utilícela. Vamos a la pausa comercial. Elías, mi compañero, hablando en la informalidad de la pausa, Sí. me dijo: vamos a hablar de la cumbre de las Américas y el éxito y buen desempeño que tuvo el presidente Luis Abinader. Bueno, sobre la cumbre, debo decirte que viendo la prensa internacional, califica la cumbre de un fracaso y que fue boicoteada porque el presidente, porque tenía un mal anfitrión. Y dice que toda la cumbre de esa naturaleza son para aunar esfuerzos de una comunidad política, en este caso, de naciones. Que la anterior a esta, fue la de Perú, y el presidente Biden no fue. Y él que auspicia esa cumbre, mandó a la vicepresidenta Kamala Harris. Y Hace 2 años de eso ya. 3. Es cada 3 años. Pero Biden no tiene 3 años, ¿no? Pero No. parece que le tocaba entonces. Sí. O no, sería el otro presidente, Trump. Sí, Trump. Trump fue, sí, Fue entonces. Trump. Es Trump, porque es cada 3 años. Sí. Dice que a esa cumbre de Lima asistieron 34 países, pero el presidente norteamericano, que es el creador de la no estuvo presente, y eso la hizo una cumbre fallida en ese momento. Esta fue peor, porque de la totalidad de los invitados, nada más fueron 23. O sea, 10 menos que la otra vez. Y hubo 12 que se alinearon con el presidente López Obrador de México, que dijo que él no iba porque no invitaron a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y entonces se sumaron 12 en total. Y eso hizo que la prensa internacional califique esa cumbre como fallida.
Destaca así el contenido del discurso del acto de inauguración que lo presidió Biden, donde hizo un llamado a la unidad de los países democráticos, porque las democracias está siendo invadida por un extraño pensamiento político. Sobre el comportamiento de nuestro presidente, Luis Abinader, fue excelente, porque el presidente es un hombre conciliador y como tal aprovechó el evento para hacer 3 reuniones bilaterales. Una con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, para impulsar el turismo, que los canadienses son el segundo país emisor de turismo a la República Dominicana. Una con los presidentes de Ecuador, Panamá, Costa Rica y Colombia, para impulsar el grupo que él está promoviendo, un esfuerzo de desarrollo democrático. Esa es una iniciativa de Luis Abinader y entonces hizo esa. No. Y la tercera reunión la hizo con el primer ministro haitiano, Ariel Henry, ese charlatán. Cuando terminó la reunión, el presidente le preguntaron, ¿qué trataron? Dice, yo voy a abstenerme de comentar. Y no comentó nada. Sin embargo, el presidente haitiano emitió una nota escrita diciendo que República Dominicana se había comprometido a legalizar todos los haitianos ilegales que estaban en República Dominicana y que República Dominicana se había comprometido a apoyar la candidatura de una doctora haitiana que aspira a presidir la Organización Panamericana de la Salud. Lo que le tomó al presidente Abinader emitir una nota diciendo que ninguno de esos 2 temas se trataron y que lo que dijo el presidente haitiano era mentira, que eso no se trató. Y bueno, eso fue una nota que emitió Palacio, pero él en una entrevista que le dio a unos periodistas ya dijo, es la segunda vez que las autoridades haitianas me hacen una mala pasada con una reunión. Me lo hicieron en Quito, Ecuador, en la toma de posesión de Guillermo Lasso, y ahora me lo hicieron otra vez. Se sientan de graciosos, uno toca temas serios y ellos salen de charlatanes a desinformar para ponernos en una situación difícil. El primer ministro haitiano, cuando fue a Haití, cuando llegó el sábado, el domingo, dio una rueda de prensa para decir que lo disculparan por el malentendido que surgió con las declaraciones de la República Dominicana. Pero nada, el presidente Abinader que se acostumbre a que esos charlatanes utilizan la diplomacia para malas artes y dar golpe bajo a la República Dominicana. No es la primera vez, ha sido así siempre. Los haitianos tienen una gran habilidad para, en el ámbito de lo que tiene que ver con la diplomacia, hacerse sentir en términos internacionales. Y eso, mire, esa habilidad que tienen en términos diplomáticos, hay que saber que siempre lo van a hacer, como decía don Freddy, y qué bueno que el presidente Luis Abinader haya actuado de la manera que actuó en esta cumbre. Y por eso le decía yo a don Freddy que quería tratar el tema, porque yo vi cuando el presidente estuvo allá en Los Ángeles, California, una actitud muy positiva por parte del presidente Luis Abinader. Cuando él estuvo en la reunión con Ariel Henry, positivo, con un buen ánimo, se reunió por 45 minutos con esta persona y luego en la participación de la cumbre, en el discurso del presidente Luis Abinader, reiteró lo que dijo al principio que iba a decir a los medios de prensa dominicanos, que le dijo, yo voy a tratar el tema de Haití, porque ya basta de discurso, ya basta de retórica, necesitamos acciones por parte de los países y voy a tomar este escenario y lo voy a hacer. Y el presidente, el discurso del presidente fue una reiteración de que los países como Canadá, Estados Unidos, Francia, deben asumir la situación de Haití porque
el problema de Haití es grave para la República Dominicana. A Estados Unidos va una gran cantidad de inmigrantes haitianos, a Estados Unidos, a Centroamérica, a todos, pero quienes más cerca estamos somos nosotros, y por consiguiente mayor cantidad de inmigrantes haitianos vienen a la República Dominicana. Eso no nos cabe ninguna duda. Ahora bien, ¿qué sucede? Que en la firma del convenio, hay que recordar, don Freddy, que la cumbre estaba dedicada al término de migración. a las migraciones. Lo que nadie sabía era que Estados Unidos tenía una carta debajo de la manga. Pero López Obrador habló, don Freddy, pero firmó el documento. Lo firmó el canciller Ebrard. ¿Verdad que sí? Entonces, fue muy hábil el presidente Luis Abinader. Porque a México le convenía firmar el pacto, a República Dominicana no. Porque México está siendo perjudicado por la migración centroamericana. Que los que no pueden entrar a Estados Unidos se quedan en México. No, y que están utilizando México, y han utilizado México durante 30, 40 años para entrar a Estados Unidos. Siempre esa es la ruta. Pero a nosotros no nos convenía firmar ese documento. ¿Por qué? Porque nosotros no somos emisores compulsivos de migración, pero sí tenemos una agresiva migración ilegal. No, y no solamente eso, nosotros aquí en la República Dominicana trabajamos, óigame bien, en favor de los Estados Unidos para que lleguen menos migrantes. ¿Usted sabe cómo, don Freddy? A través de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, a través de la Armada de la República Dominicana. Señores, nosotros detenemos los viajeros ilegales. Nosotros no tenemos que detener los viajeros. No, sin embargo, se apresan sí, todas las sin semanas. embargo, nosotros desde la Armada de la República Dominicana se detienen los ilegales para que lleguen menos inmigrantes a Estados Unidos a través de Puerto Rico. Entonces, si nosotros colaboramos de esa forma, también nosotros entonces tenemos que asumir un problema de Estados Unidos con los inmigrantes haitianos. Porque eso fue lo que nos dijeron, que nosotros tenemos que firmar un pacto en la que darle albergue, protección, documentarlo y asumir todo. Asumirlo. Sí. Y es lo que dijo, y el discurso del presidente estuvo precisamente basado en eso, en que nosotros, la República Dominicana, somos los que estamos cargando el dado. Yo felicito al presidente Abinader que tuvo el tacto de no firmar ese perpento. No, pero no solamente eso, don Freddy, el valor que tuvo el presidente Luis Abinader en decir en su discurso, tener coherencia con lo que dijo que iba a hacer y no firmar el documento diciendo que no lo habían leído. No, que no habían leído, no, que no le dio tiempo a estudiarlo porque se lo entregaron con 10 días nada más de anticipación. Sí, pero yo estoy seguro que evidentemente... Ahora el presidente Luis Abinader tiene que hablarle al país sobre eso. Él que siempre mantiene a este pueblo informado, ahí hay cosas que uno no sabe y que él debe decirle. Sí, porque hay muchas cosas que se han dicho. Por ejemplo, los editoriales de los diarios de circulación nacional fueron sobre eso este fin de semana, apoyando la posición del presidente Luis Abinader, el editorial del periódico El Nacional principalmente, y muchos artículos de opinión con referencia también a eso que hizo el presidente Luis Abinader. Y me parece que sí, que debe explicarse qué es lo que dice ese documento que perjudica a la República Dominicana ya con penos y señales, porque lo que se ha dicho y se ha filtrado ha sido lo que uno ha escuchado y ha leído, pero realmente hay que explicar qué es lo que dice ese documento. Yo creo que el presidente se merece un aplauso por haber negado firmar ese documento, por lo menos alegando que no tenía conocimiento del mismo. Mira, Elías. Sí. El momento es oportuno para la República Dominicana, porque eso que le hicieron al presidente Abinader, se lo hacen a todos los presidentes.
Hasta Trujillo se lo hicieron. Lo único que Trujillo ya se cansó de eso. Y tú sabes lo que le hizo en el 37. Sí, pero eso... A partir de ahí lo respetaron. Yo difiero un poco de eso. Bueno, no es que difiera, es los hechos que están ahí, Elías. Es los hechos que están ahí. Bueno. Porque hubo una sanción a la República Dominicana. Bueno, pero Elías, de sanción está lleno el mundo. Oye, no hay una sanción para Rusia y ellos no están metidos en Ucrania. Entonces me pareció maquiavelo usted ahí. Cuando dice que el fin justifica los medios. No, lo que pasa es, fíjate, Elías, porque tú que eres conocedor de la historia y que te reúnes frecuentemente con el general Soto Jiménez y con Manuel, sí. Ellos te van a decir cómo los haitianos engañaron a Trujillo con los límites de la frontera, y Trujillo le dijo, está bien, vamos a hacerlo así. Los bien hicieron otra línea. Y al poco tiempo no lo aceptaron. No, que no es el tratado de Aranjuez, que ahora es con el de Risuí. Y yo, Trujillo, está bien, pero es la última vez. Y se lo aceptó. Pero vamos a poner los límites con borde. Con borde. Las pirámides. Y ahí se pusieron la pirámide. Comenzaron sacando la pirámide. Y Trujillo la hizo por segunda vez. De tal manera que ha sido casi imposible sacarla. Pero incrementaron el robo del ganado y el robo en sentido general por la frontera. Y también hicieron una vagabundería en Moca. Y Trujillo lo dijo, es así. Entonces, si es con duro que vamos a jugar, vamos a jugar con duro. Entonces, te cuento eso, Elías, porque también a Hipólito ellos le hicieron una mala pasada. A Leonel lo último que le hicieron fue que le dieron una carrera. Sí. Tuvo que salirle allá huyendo. Sí, entonces tú está bien, por eso yo te digo, yo me alegro que al presidente Luis le haya pasado por segunda vez para que él sepa que con esa gente no se puede negociar, porque a ellos no les interesa negociar, pero se sientan a la mesa. Sí, estoy de acuerdo con eso. Siempre y nunca, porque es lo que yo digo, la cúpula haitiana no les interesa al pueblo haitiano. Y no le interesa ningún tipo de negociaciones que no sean beneficios unilaterales. Lamentablemente, pero es así. Mire, don Freddy, le manda saludos Felipe Hunt. Un saludo a Felipe Hunt allá en La Romana, a mi hermano. Tiene 39 años en la comunicación. Un abrazo grande a Felipe, un comunicador por excelencia. Allá tengo varios comunicadores amigos. Sí. Máximo Albuquerque, de abogado, se ha metido a comunicador, tiene un programa que se llama La Guagua. ¿Qué? En radio. Pero nada que están de reversa, don Freddy. Un saludo especial para Hunt y todos la gente de La Romana. Vámonos a la pausa comercial. Le dije a Elías en la primera pausa que no vengo fácil. Diga, don Freddy. Mire, el periódico El Nacional en el día de ayer publicó una notita curiosa, Elías. Ajá, Dice que no tenían registro de por dónde llegó el presidente Abinader. Ah, sí. No se sabía si por las Américas o Porque por la llegó- Romana, por porque llegó- Puerto Plata, por Santiago o por Punta Cana. Porque llegó en la madrugada. Y entonces Homero le dijo, no tenemos los detalles, pero Jorgito le va a mandar una nota con todos esos detalles. Y efectivamente Homero lo que hizo fue que le sacó los pies, porque la información que tengo es que el presidente llegó por Punta Cana, Sí. pero se quedó por la zona descansando, estaba cansado. Pero claro, y se lo merece. Y entonces llevó a la familia allá, convocó un par de funcionarios que él tenía que despachar cosas urgentes. Y lo que ha trascendido es que en esa descanso del presidente se planteó un solo tema, Elías. Sí. La designación del nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sí.
porque él antes de irse encargó a la vicepresidenta Raquel Peña de que se encargara de esos asuntos en los que él llegaba. Pero en la reunión con los funcionarios del anillo se determinó que los cambios que se iban a hacer en agosto, cambios ministeriales, se van a adelantar para llenar ese hueco, porque es una cartera muy importante, que yo no sabía que era recaudadora. Sí, don Freddy. Sí, que ahí se reúne mucho centavos. Claro, porque ahí se pagan los permisos. Sí, la permisología del medio ambiente. Bueno, pues salieron, de acuerdo a la especulación que yo recibí de gente que... Viene el nombre. Salió a reducir que al presidente le sugirieron que promoviera a María Milagro Descán Germán, la viceministra, una muchacha joven de 20 y pico de años, pero que tiene una maestría en medio ambiente. Ah, esa hija de Milagro Germán y de Atuey de Camps. Y entonces, que excelente, me dijeron, Sí, yo no la conozco. Sí, me han hablado de ella Y que también. el presidente le dijo, pero mire, eso es muy delicado porque habrían 3 ministros de una sola familia, porque está la mamá que es de cultura, Ministra de el Cultura. hermano que es de trabajo, Ministra de Trabajo. y va a estar ella también que en medio ambiente. Pero ella es viceministra, don Freddy. Sí, O entonces sea, ella está en el gobierno. se convino en que esa no sería Elías, por esa situación de llenar el gabinete de una sola familia. Pero se siguieron barajando porque había trascendido que Orlando se iba de medio ambiente. Sí, ya de tenía hecho, todo recogido. de hecho se dijo que él le había dicho que él se iba en agosto. Sí, y que él iba para Indotel. No, la información es que... Déjame terminar. Ok. Que él iba para Indotel. Y que él de Indotel iba para el administrativo de la presidencia. Y que el administrativo de la presidencia iba para Cancillería. Entonces, como Orlando fue asesinado, ya no iba a ir a Indotel. Y si Nelson Arroyo se va a la presidencia, ¿quién iría a Indotel? Dijeron, los Salcedo están galdeando ese cargo. Pero no me dijeron el nombre, si el hijo o el padre. Nada más dijeron los Salcedo. Ese es Roberto Salcedo, Robertico. Por eso te digo, no me dijeron cuál de los dos, porque son dos. Y los dos son políticos. Bueno, la información que yo tengo es que Orlando Jorge Mera había dicho que se iba del gobierno, pero a trabajar en el área de la política. Específicamente, él iba a aspirar dentro del Partido Revolucionario Moderno e iba a trabajar en el ámbito político en lo que tiene que ver con las elecciones tanto congresionales como municipales y presidenciales. Esa es la información que yo tengo con respecto a eso. Sí, había escuchado esa versión de que el canciller, que en el administrativo aspiraba a ser canciller de la República, pero a mí desde el mismo gobierno me habían dicho que eso no era posible porque en el ámbito administrativo, este muchacho de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, lo ha hecho excelentemente bien y le ha cogido el piso y el presidente tiene mucha confianza. Lo ha hecho también que quien estaba administrando los asuntos económicos en la cumbre era el ministro de Industria y Comercio, ¿por qué no lo invitaron? Ese era el que callaba de maletín. Es un chisme, don Freddy. No, chisme no, pues sabes que el satélite mío es amplio. Es un chisme, don Freddy, es que José Ignacio Paliza no podía ir por el asunto de Orlando Jorge Mera. Elías, el presidente encargó a la dos Raquel de la cosa de la muerte del... No, pero claro, ahí yo estoy de acuerdo. A Raquel Peña, claro que sí. Y se habló del ámbito administrativo. Yo sé que el que andaba con el maletín era Hito, y quien en el hotel se canteó y puso la tarjeta fue Hito. Debería hacerlo, don Freddy. Bueno, Era el yo que, no puedo- el que andaba ahí, don Freddy. Pues, pero- Yo, Ven acá. yo le dije a usted por qué se quedó José Ignacio Paliza. Pero bien, en el ámbito administrativo, don Freddy, hubo varias actividades este fin de semana.
en el Ministerio de Medio Ambiente. Yo no sé si usted se dio cuenta. Tanto el ministro de Hacienda como el ministro administrativo del Ministerio de Medio Ambiente, el director administrativo del Ministerio de Medio Ambiente, fue respaldado por Raquel Peña y fueron reunidos para que en el ámbito administrativo continuara el Ministerio de Medio Ambiente. Mucha gente se molestó cuando en el ámbito periodístico una de las periodistas más, yo diría, acuciosas y aguzadas dijo y puso una serie de fotografías de quién pudiera sustituir a Orlando Jorge Mera. El cadáver de Orlando Jorge Mera ahí caliente. Pero dice un refrán muy viejo: a rey muerto, rey puesto. Duélale a quien le duela. Y un ministerio tiene que seguir funcionando. Afortunadamente se tomaron las medidas para eso, porque, don Freddy, ahí hay un número de empleados públicos en ese ministerio amplísimo. Gente que tiene muchos años ahí en el Ministerio de Medio Ambiente también, que no necesariamente tiene que ser de que porque son de este gobierno ni nada por el estilo, sino porque tienen experiencia en el área. Y yo creo que sí, que hay que buscarle esa forma. Pero yo pensé, don Freddy, que usted iba a hablar de lo que propuso Vinicito Castillo Semán. ¿Quién es Vinicito Castillo Semán? ¿Quién es? Vinicito Castillo Semán, ¿usted sabe quién? ¿A quién propuso? Usted está preguntando. ¿A quién propuso? A Nieves. ¿Quién es Nieves? No, pero de verdad. Nieves, el comunicador que anda por ahí, abogado. ¿Y él es ambientalista? No, pero dice Vinicito Castillo Semán. Porque si es uno que yo conozco que de una, él es médico, pero no, él estudió después, estudió Derecho y estudió también Comunicación. Es un archi. Ese es algo que cualquier. Un archi. Entonces, dice Vinicito Castillo Semán que por el asunto la cual fue muerto Orlando Jorge Mera, se necesita un hombre que vaya a defender la cosa pública, que esto, que lo otro. Mira, yo te voy a decir la verdad, Elías. Sí. Lo que yo te dije que no vengo fácil. Ese ministerio tiene mucho ruido y problemas. Ay, sí. Ahí no puede haber una muchacha tan joven como la decán. Yo creo lo mismo. Y ahí hay que llevar un hombre cuadrado, preferiblemente guardia. Sí. ¿Tú oyes? A mí me gustaría Pichirilo para eso, que sabe de eso, ha trabajado ese sector y lo respetan por el uniforme. Es muy decente, don Freddy. Y además un hombre que honesto y transparente. Es decente, don Freddy. Es demasiado decente. Ahí se necesita una gente como que le saque los dientes también a los otros. Hasta mañana, si Dios quiere.